Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 10 de octubre, en la 27ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Joel, capítulo 1, versículos del 13 al 15, y el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Muy bien, el profeta Joel es de la época anterior a la invasión asiria del Reino del Norte, es decir, Israel. Eh, Sin embargo, aquí eh, va a establecerlo a manera de una reprensión a los sacerdotes, porque han descuidado el culto, llamando a la penitencia y al arrepentimiento. Nos dice el profeta Joel: vístanse de luto, hagan duelo sacerdotes, griten servidores del altar, vengan y pasen la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno santo, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes, a todos los habitantes del país, en la casa de su Dios, y llamen a gritos al Señor. Bueno, también es importante que el profeta Joel había profetizado un castigo, ¿no? Y es precisamente una invasión de langostas que se comerían todos los cultivos y no dejarían nada y habría hambre en toda la región. Y continúa: ay del día, se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad, como el alba sobre los montes. Avanza un gentío innumerable, poderoso, como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Bueno, aquí está también anunciando eh, el poderío, la invasión del imperio asirio, ¿no? Que eventualmente mm, ingresarán a Israel y se tomarán cautivos a sus habitantes. El día del Señor también tiene una referencia a la venida de Dios, tanto en la primera como en el día grande del Señor, que sería el juicio final. Y adelanta esta invasión, ¿no? Y deportación de los israelitas del país del norte. Recordemos, el país del sur es Judá o Judea, que se dividió después de Salomón, del rey Salomón, en dos naciones, la del norte con 10 tribus y la del sur con dos. Muy bien, pasamos a la segunda, perdón, al Salmo responsorial. Y tenemos el Salmo noveno, cuyo responso es: el Señor juzgará el orbe con justicia. Bueno, este responso también hace
referencia a la lectura anterior, ¿no? En el día del Señor o en el gran día del Señor. Este es el Salmo 9. Ahí interesante observar que este salmo en los escritos hebreos, el Targum, ¿no? La Peshita, que se llama también, que es un texto eh, en hebreo, en arameo, dividen este salmo en dos, ¿no? Sin embargo, el, los 70, o sea, la traducción de los 70 y la Vulgata, la que hizo San Jerónimo, este es un solo, ¿no? Un solo salmo. Y de allí aparecen las diferencias en la numeración de los salmos. Muy bien, nos dice el salmista. Este es un salmo de acción de gracias, de alabanza, por haber permitido que el pueblo derrotara en una de las batallas, ¿no? A los filisteos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá a las naciones con rectitud. También incluye o hace referencia a la anterior lectura, ¿no? En el gran día del Señor, el juicio. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Su título temático: Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Bueno, algunos, dice, entre la multitud, serían fariseos, ¿no? Los que estaban en contra, los que no creían y hacían todo lo posible por matar a Jesús. Y ellos cometen esta gran falta, ¿no? Gran pecado. Atribuir el poder del mismo Dios a Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Veamos su respuesta. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por parte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Muy bien, el Señor ya sabía quiénes habían dicho esto, y probablemente lo más probable es que sean los fariseos, los doctores de la ley o maestros de la ley,
que estaban en contra. Y el argumento prácticamente queda, los deja devastados, ¿no? Porque si él echa los demonios por el poder de Belcebú, el diablo está dividido, está echando los demonios que son sus aliados afuera, expulsados, ¿no? Entonces es una guerra civil prácticamente. Y todo reino dividido pues no va a subsistir. Aquí se refiere a que Satanás tiene un reino, ¿no? Y es precisamente lo que ha venido el Señor Jesús a recuperar, ¿no? A destruir la muerte, el pecado y darnos la salvación. Y en esto consiste, ¿no?, la segunda parte del argumento. Si yo echo los demonios por el poder de Belzebú, los hijos de ustedes por parte de quién los echan, porque él era judío, ¿no?, hijo de judíos, de familia judía, de descendencia judía. Les está diciendo que ellos también estarían echando los demonios por el poder de Belzebú, ¿no? Implícitamente les dice esto. Y por haber dicho esto, que es una falta grave, es una falta contra el Espíritu Santo, dice, ellos mismos serán sus jueces, juzgarán, ¿no?, por esta falta. Y continúa, pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es el reino de Dios que ha llegado a ustedes. Esta es la segunda parte de la explicación. Aquí lo que está diciendo el Señor es que echa los demonios por el poder del Espíritu Santo, que está en él, ¿no?, que es con él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El dedo de Dios es símbolo del Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu que echa los demonios, que expulsa a los demonios. Y es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado para establecer el reino de Dios, que es la Iglesia católica, y derrotar al reino de Satanás. Qué contradicción al negar a Jesús lo que han dicho los fariseos. Y continúa. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Bueno, este era lo normal, ¿no?, en esas épocas en los que los enemigos, ¿no?, de las ciudades las invadían y tomaban todo. Y su fuerza era las armas. Más fuerte, más armas, podían invadir y podían tomar el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. También es una declaración bastante importante, ¿no? Aquí les está diciendo o les está encarando prácticamente a quienes no creen. Está contra mí. No están con él, están contra él. Y el que no recoge conmigo desparrama. En una traducción un poco más ceñida al texto griego, diría, el que no se reúne conmigo se pierde, que es eh, algo más apegado al reino, a la iglesia, ¿no? El que no se reúne conmigo, él
el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, se pierde, se dispersa. También es importante como evidencia de la unidad de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, del cual somos sus miembros, parte de su cuerpo, del cual Él es la cabeza, Cristo. Y continúa. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada, perdón. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Muy importante, ¿no? Esta parte. Recordemos que al principio el Señor, al principio de este pasaje, había expulsado a un demonio. Y vuelve aquí, ¿no? Después de haber hecho esta explicación sobre el Espíritu Santo y que expulsa a los demonios por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en un exorcismo? Es prácticamente la explicación que lleva aquí una enseñanza importante. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre a través de un exorcismo que realiza un sacerdote, como el que hizo Jesucristo, aquí en este pasaje al comienzo, este espíritu inmundo va y dice, y da vueltas, ¿no? Y luego dice, volveré de donde salí, o sea, del hombre del cual fue expulsado. Al volver encuentra la casa barrida y arreglada. Bueno, esto es simbólico. Si ese hombre del cual fue expulsado un demonio no se preocupa de su situación espiritual y se olvida del don del que fue sujeto, de haber sido expulsado un demonio de él, y no ora, y no se entrega a Dios, entonces él va a estar como la casa del demonio que la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí, en aquel hombre, ¿no? Porque encontró al hombre sin haberse convertido, sin haberse arrepentido y haberse cuidado, ¿no? De que esto no le vaya a suceder. Y el final de aquel hombre, dice, resulta peor que el principio. Peor de cuando estaba, porque ahora ya son 7 demonios más, 7 espíritus más que están en él. Entonces, enseñanza tiene que estar en oración, entregado al Señor, ¿no? En acción de gracias, para que esto no le vuelva a suceder. De lo contrario, pasaría lo que dice aquí, una enseñanza importantísima del Señor. La oración, la entrega a Dios para estar protegido contra el demonio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.